Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Gloria Ruiz Cuilan. Hablamos con ella sobre este furor político que se ha desatado en Puerto Rico, particularmente en las filas del Partido Nuevo Progresista, con el ya casi anunciado enfrentamiento entre Jennifer González, la comisionada residente de Puerto Rico, y Pedro Pierluisi, el gobernador, por el campeonato, la gobernación de Puerto Rico, el banquete total. Eso es lo que está en juego. Hablamos con Gloria sobre la información que sus fuentes le están dando al interior de esa colectividad. Además estarán con nosotros nuestros legisladores, panelistas y analistas, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora. Espero no tener que activar la alerta Pichi hoy. Los auténticos, los originales, nuestro panel de los jueves aquí en Sobre la Mesa. Además, Carmen Cabrer, directora ejecutiva de Alimentación Segura Infantil, estará con nosotros a las 9:24 de la mañana. Y en el último segmento del programa, a partir de las 9:35, Karen Cana, de la Casa del Libro, entidad sin fines de lucro cultural del Viejo San Juan, nos estará hablando sobre lo que tienen para las próximas semanas en la Casa del Libro, allá en la calle del Cristo, en el Viejo San Juan. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 3 de agosto del 2023. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir por encima y luego quiero enfocarme en un tema que Julio estuvo atendiendo en la última media hora del programa con el geomorfólogo José Molinelli, en Pegados en la Mañana, sobre el cambio climático y lo que vimos durante el mes de julio, el mes que según los meteorólogos y según los científicos fue el mes más caliente básicamente en la historia de la meteorología. No podemos saber, naturalmente, porque no se mantenían récords científicos hace, digamos, 10.000 años, pero desde que se comienza a mantener récords meteorológicos acerca de las temperaturas en nuestro planeta, todo el consenso tiende a indicar que este mes de julio fue en promedio el más caliente en la historia de la meteorología, de la ciencia en nuestro planeta. Y eso implica, como señalaba Molinelli hace apenas unos minutos aquí en Radio Isla 1320, eso implica una serie de consideraciones de política pública en cuanto a cómo el país se va a adaptar a esas nuevas realidades, y quiero tocar ese tema fundamentalmente en el primer segmento del programa. Pero tengo que tocar algunas noticias del día a día. Lo urgente a veces se come lo importante, pero son temas que también ameritan discusión. El panel del fiscal especial independiente ha asignado un FEI, ha asignado un fiscal para que el ex representante Orlando Aponte sea investigado y se evalúe si procede la erradicación de cargos por las situaciones que enfrentó con una serie de denuncias y querellas que había hecho su pareja respecto al uso de violencia y el uso de violencia, incluso hubo hasta señalamientos del uso de armas frente a menores de edad. Y esto levantó unos cuestionamientos al interior de la Cámara de Representantes, porque el representante, ya hoy ex legislador Orlando Aponte, no había proactivamente notificado al cuerpo acerca de estos señalamientos que se le habían hecho, y hay unas normas al interior de los cuerpos legislativos para mantener el decoro, ese es el concepto, mantener el decoro y la proyección
positiva, si se puede llamar así, de la legislatura el que los legisladores tengan que notificar acerca de cualquier situación que puedan enfrentar para que el cuerpo pase juicio sobre si eso descalifica a la persona de continuar siendo legislador. Orlando Aponte no cumplió con ese deber reglamentario de notificar a tiempo sobre un señalamiento, sobre una querella, pero además de ese tema procesal, lo sustantivo, la materia como tal de las querellas ciertamente levanta unos serios cuestionamientos acerca del carácter de esta persona que eventualmente renunció. Pero me parece importante que esto no se quede meramente ahí, que nosotros enviemos un mensaje como país de que no aceptamos, de que no toleramos la violencia contra ninguna persona, pero mucho menos en un país donde estamos viendo un aumento en los feminicidios íntimos, que no toleramos la violencia intrafamiliar, que eso no es simple y sencillamente un asunto doméstico, un asunto que se atiende en el hogar, que los trapos sucios se lavan en la casa. No. Esto es un asunto de política pública y me parece que el FEI envía el mensaje correcto al plantearlo como algo que amerita la intervención de un fiscal especial independiente. Además, que aquí hay un elemento importante de violencia ante menores de edad. Y ciertamente en estas semanas hemos estado discutiendo cómo hay una racha de situaciones delictivas que involucran menores de edad o donde los menores de edad incluso son implicados. Y en ese sentido, creo que también se envía un mensaje correcto por parte del panel del fiscal especial independiente de que ese tipo de actitud, ese tipo de comportamiento no se va a tolerar en Puerto Rico, porque el que ve violencia en su vida cuando es niño, es muy posible que cuando adulto replique esos patrones de comportamiento que vio de la mano de los que se supone fuesen sus modelos en la vida. Y aquí no estoy adjudicando, de paso, no quiero que parezca que estoy negándole al ex representante Orlando Aponte la presunción de inocencia, pero ciertamente con unos señalamientos tan serios como los que hubo, amerita que el fiscal especial independiente intervenga. Dicho eso, ayer en ABC Puerto Rico, Directo y Sin Filtro, programa que se transmite a las 6 de la tarde, y por lo menos por las próximas semanas voy a estar allí como comentarista, panelista, pueden verme todas las tardes. Ayer estaba Denis Márquez en el programa, un legislador que yo distingo y cuyo criterio respeto mucho, y él estaba planteando tanto en y fuera del aire que le preocupa el comportamiento, el desempeño de los fiscales que contrata el panel del FEI. Y dio paso a una conversación interesante acerca de por qué el panel, y recordemos aquí que hay, quizás debemos romper esto en dos. Está el panel del FEI. El panel del FEI está compuesto por unos ex jueces que son nombrados por el gobernador de turno y confirmados por Cámara y Senado. Fíjense ustedes la importancia de esta entidad que, a diferencia de la vasta mayoría de los nombramientos, cuando se creó la legislatura entendió que era tan importante que debía ir a confirmación. Cualquier ex juez nombrado a ese panel debía ir a confirmación en ambos cuerpos legislativos. Así de importante es esto. Se crea el panel del FEI para establecer una distancia, por lo menos en teoría, entre la política partidista y las decisiones sobre proceder o no proceder con la investigación de un funcionario público. Digo proceder o no proceder porque en ambos casos, tanto en la acción como en la omisión, podría haber la intervención de un criterio político. Y lo que se pretende es que al sacar esto del Departamento de Justicia, persona que dirige el departamento, secretario o secretaria nombrada por el gobernador, funcionario político, y que en teoría podría ser removido de la Secretaría de Justicia en caso de el gobernador o la gobernadora no interesarle, no querer ver ese procesamiento
de una figura allegada a su partido, digamos. Pues para evitar la intervención política se crea el panel del FEI, ex jueces, personas en teoría que ya terminaron su carrera en la judicatura, no deberían tener ellos unas inclinaciones partidistas o parcializadas hacia un grupo u otro. Esa es la teoría. Y de paso, teoría que vimos incluso probada durante la gobernación de Wanda Vázquez con la serie de situaciones que sucedieron con el Departamento de Justicia y la intervención de la gobernadora en cómo funcionaban las investigaciones de su propia administración al interior del Departamento de Justicia. O sea que estamos ante una situación ya no teórica, sino ante una situación práctica, pragmática, donde el panel del FEI tenía que demostrar su independencia de criterio del resto del Departamento de Justicia. Bueno, volviendo, está el panel. El panel esencialmente es un filtro que decide si debe proceder con una investigación o no. Quien realmente hace la investigación y eventualmente radica cargos si entiende que proceden es un fiscal especial independiente. Eso es otra cosa. Y el fiscal especial independiente es designado por el panel y contratado por el panel. Y lo interesante es que en este modelo que tenemos actualmente, el fiscal o los fiscales especiales independientes son figuras que son contratados para cada caso individualmente. Contratados, se les extiende un contrato por servicios profesionales y ellos cobran y facturan por hora por el trabajo que hacen. O sea, no son empleados del panel del fiscal especial independiente. Y me parece que eso es algo positivo, porque precisamente si no hubiesen casos, pues uno no quiere tener ahí una oficina llena de abogados sin hacer mucho porque no hay tantos casos pendientes. Y además le da la latitud a ese panel para, si no están satisfechos con el trabajo de un abogado, disponer de ese contrato, rescindir ese contrato más fácilmente y buscar otro abogado, otro fiscal especial independiente que pueda rendir mejor trabajo. Y ahí es donde yo llego, ¿verdad? El problema que tengo con algunos de los casos que ha estado radicando el FEI recientemente no es necesariamente uno de parcialidad política. Yo creo que le han radicado cargos tanto a miembros del Partido Popular como del PNP y le han radicado cargos incluso a una funcionaria también legislativa de uno de los partidos emergentes. Mi problema, y no quiero hablar por él, pero me pareció que era también el problema principal que traía Denis Márquez a la mesa, es que la efectividad de esos fiscales está dejando mucho que desear. Cosas que debería cualquier abogado o estudiante de primer año de derecho saber, que tienen que haber conseguido tal documento, que tienen que haber llevado tal evidencia a una vista preliminar, y de pronto el caso se cae porque ese detallito sencillo procesal que debía conocer cualquier abogado en su primer año de práctica, eso estos fiscales especiales independientes de pronto no lo trajeron al tribunal y se cae el caso. Y ahí es donde, coincidiendo con Denis Márquez, yo también tengo mis objeciones con cómo está operando el panel del FEI. Y máxime cuando precisamente teniendo la latitud de poder simplemente rescindir el contrato. No es que tienen que crear un expediente, enviarle memos y ir a través de un proceso apelativo para terminar con la relación obrero-patronal con un abogado que es empleado allí del panel. No, es que simple y sencillamente, como todo contrato, eso dice que con una notificación al contratista se da por terminado el contrato. Y la pregunta entonces es, ¿por qué el panel del FEI le sigue dando los casos a los mismos fiscales especiales independientes que han demostrado no tener el conocimiento que tiene, de nuevo, un estudiante de primer año de derecho? Porque si no están logrando las convicciones, pensaría yo que el panel diría, bueno, pues mira, licenciado Juancho Matapuerco, voy a tener que contratar a otro abogado, tu contrato cancelado. Eso yo creo que es una asignación pendiente para el panel del fiscal especial independiente.
Vamos a hablar sobre el cambio climático. Me quedan como unos 5 minutitos. Escuchaba esta mañana a José Molinelli, geomorfólogo, hablando sobre este tema. Y yo lo tenía aquí pendiente hace varias semanas porque hay varias noticias que se han publicado tanto en Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo sobre este tema. Primero, como les decía en la introducción del programa, estamos ante el mes de julio, ya pasado, mes de julio, más caliente en la historia de la humanidad. Ha sido un mes en el que hemos visto a través de todo el mundo el impacto que ha tenido el aumento en las temperaturas promedio para situaciones como fuegos forestales, la temperatura de los mares, tormentas más frecuentes o más severas, etcétera. Sequías en algunos lugares también. Todo eso son resultado de la manera en que el clima a nivel global, el clima que hemos conocido durante esta época meteorológica, geológica de la humanidad, el clima que hemos conocido está cambiando. Y la razón por la cual está cambiando en este momento tan aceleradamente, porque de paso, el clima siempre ha cambiado. Hace 1 millón de años en el planeta Tierra, el clima era otro. Y han habido épocas de hielo en Europa recientemente, recientemente estoy hablando hace unos 300, 400 años, hubo una era de hielo, Ice Age, en Europa, donde hubo un enfriamiento de esa región. En aquel momento, por razones quizás exógenas a la actividad humana. En este momento, nuestros científicos, el consenso científico a nivel global es que el comportamiento humano, la emisión de gases invernadero, la emisión, cuando hablamos de emisión de gases invernadero, quiere decir la emisión de nuestros carros, la emisión de las vacas, sí, los peitos que se tiran las vacas que tienen metano. Eso también es un gas invernadero. ¿Por qué eso impacta tanto? Bueno, porque nos gusta mucho la carne y comemos mucha carne. Y eso tiene un impacto sobre el clima. Así que toda actividad humana tiene un impacto sobre el clima y nosotros hemos aumentado tanto el nivel de gases invernadero en nuestra atmósfera, en nuestro planeta, que esos gases, precisamente como dice el término invernadero, ¿cuál es el propósito de un invernadero? Captar calor. Pues nosotros hemos hecho que el planeta Tierra sea un inmenso invernadero donde más y más la atmósfera, por el contenido de esos gases, está captando más y más calor. Y eso en promedio está causando que aumenten las temperaturas a nivel global y con ese aumento cambian los patrones del clima a través del planeta Tierra. ¿Qué podemos hacer nosotros en Puerto Rico? Bueno, nosotros en Puerto Rico tenemos que hacer una aportación porque somos parte del planeta, somos parte de la humanidad y tenemos una responsabilidad, sin duda. Ahora, como he dicho anteriormente, si nosotros fuésemos mañana a apagar todo Puerto Rico, decir, miren, vamos a regresar a la época de los taínos. Aquí no va a haber plantas eléctricas. Yo sé que eso a veces pasa, lamentablemente. Aquí no va a haber termoeléctricas ni plantas eléctricas tampoco en las casas, ¿verdad? Nosotros que prendemos la planta cuando se va la luz, nada de eso. Nosotros no vamos a tener carros. Nosotros vamos a regresar a cultivar más la tierra en lugar de tener tanta vaca. Todas esas cosas. Puerto Rico reduce su huella en la aportación a nivel global de las emisiones de gases invernaderos a cero. Y aún así vamos a ver cambio climático en el mundo porque Puerto Rico es un país mediano, un país pequeño, podríamos decir, y nuestra aportación a esas tendencias a nivel global realmente no es tan significativa. ¿Cuáles son los países con las aportaciones más significativas? Ustedes se lo pueden imaginar. Estados Unidos, China, la India, países grandes, países que producen o que consumen gran parte de la producción económica del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá en Puerto Rico? Prepararnos y adaptarnos. No estoy diciendo que no nos obliguemos también moralmente como país, como individuos, a una aportación a la lucha a nivel global, pero a nivel local tenemos que prepararnos para esos cambios. Molinelli planteaba el tema del aumento de los mares. Eso implica
nosotros ceder un espacio que hoy está ocupado por muchas viviendas, por infraestructura crítica, al mar. ¿Cómo nos vamos a adaptar a eso? Bueno, hay un ejemplo. Se plantea, por ejemplo, y esto lo estaba reseñando el periódico Metro el 13 de julio, esta nota la firma Keisha Vera, el titular: Aeropuerto de Aguadilla, opción ante riesgos por cambio climático. Eso es una conversación, y felicito de paso al periódico Metro por haber traído este tema. Eso es una conversación que tenemos que tener. Es posible que ante la cercanía del aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde al mar, que nosotros tengamos que abandonar esa instalación en 30, 40, 50 años, quizás menos. Pues vamos a tener entonces que utilizar el aeropuerto de Aguadilla o quizás el de Ceiba para la transportación a Puerto Rico. Y eso implica, si fuese el de Aguadilla, la necesidad urgente de terminar la autopista Aguadilla. Porque no puede ser que nosotros, un país que depende del turismo y que depende de la transportación aérea para muchas otras cosas, no puede ser que para llegar al aeropuerto nosotros tengamos que pasar por la número 2, después de Arecibo, con todas esas luces para llegar hasta ese hub de transportación aéreo que va a ser el aeropuerto de Aguadilla. Así que por ahí incluso comienza una conversación acerca de ese tipo de adaptación que tenemos que hacer como país. Hay otras cosas, hay un proyecto de ley ahora para que todas las casas que se vayan a construir nuevas en Puerto Rico tengan que ya estar adaptadas para la integración de energía solar, por ejemplo. Eso es un gran paso, un proyecto de ley que se radicó y que entiendo está ante la consideración del gobernador. Pero hay que añadir otro elemento, y es: debería la construcción nueva en Puerto Rico también estar adaptada para captar aguas pluviales, agua de lluvia, y utilizar esa agua pluvial, por ejemplo, en un sistema de plomería aparte para el uso en los baños, para alar la cadena del inodoro. Quizás no es para agua potable, eso podemos dejárselo al sistema de acueductos, pero en la medida en que nosotros pudiésemos reducir cuánta agua potable, perfectamente utilizable para el consumo humano, cuánta agua potable estamos simple y sencillamente usando para bajar nuestros residuos humanos, eso también tendría un impacto y sería una adaptación importante. Y ese tipo de cosas creo que tenemos que comenzar a analizarlo en Puerto Rico. Incluso, y con esto me voy a la pausa, Purdue University recientemente publicó que habían descubierto la pintura, el color de pintura más blanco que jamás se haya visto. ¿Sí? Hay niveles de blancura en la pintura. ¿Por qué eso es importante? Bueno, ellos plantean que con pintar el 2% de la superficie de la Tierra, claro, eso es imposible, pero con pintar el 2% de la superficie de la Tierra se podría revertir esencialmente el impacto de esos cambios climáticos que hemos visto, de esos aumentos en la temperatura. ¿Por qué? Bueno, porque el color blanco, como ustedes sabrán, refleja la radiación solar de vuelta al espacio, y en la medida en que eso pase no se está concentrando y captando el calor aquí en la Tierra. Así que eso es una alternativa, que comencemos aquí en Puerto Rico a utilizar esa pintura cuando esté disponible comercialmente. Va a haber una patente, obviamente, para todo esto, para pintar los techos de las casas, y que eso implique el que nosotros estemos rebotando esa luz solar, esa radiación solar, y eso también no solamente va a ayudar al planeta, nos va a ayudar a nosotros a bajar las temperaturas localmente. Ese tipo de adaptación y esa conversación, desde temas infraestructurales como la autopista Aguadilla hasta temas de cómo diseñamos nuestras casas y nuestras ciudades, esa conversación este mes de julio nos dijo: comiencen a tenerla ahora, antes de que sea muy tarde. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quilan. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Quilan, buenos días. Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Tú tienes que estar bien contenta esta semana. Ajá. Si yo fuera tú, ¿Y yo eso? estaría
Es más, ya yo estoy como un perro con dos colas, porque para los que nos gusta la política, los que somos junkies, y yo no sé si tú eres junkie, pero bueno, es tu trabajo cubrir la política para el periódico El Nuevo Día y buen trabajo que haces. Ya estamos comenzando a ver muchas movidas en cuanto al tema electoral. Estamos en año preelectoral, pero ya estamos en agosto. Los dos partidos han dicho que más o menos un mes antes o un mes y medio antes de el comienzo oficial de la radicación de candidaturas en diciembre, estarían ellos abriendo sus propios procesos internos para hacer el vetting de esos candidatos. Y eso ha desatado esta semana el que dentro del PNP pues ya se está hablando bastante abiertamente de la primaria. Tú recogiste una información de unas fuentes tuyas, lo vi en una nota en la que tú eras coautora de la pieza, creo que no sé si era con Leisa, en la que tú reseñas que fuentes tuyas al interior del PNP ya te están dando un sobre cuándo la comisionada residente podría estar anunciando su aspiración. Pues mira, la comisionada residente es ciertamente ha movido sus fichas para dejar entrever que en efecto va a haber una primaria por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Eso comienza con el hecho de que el pasado domingo hiciera una reunión en lo que es su comité de campaña y estaba con su equipo electoral, que va a estar capitaneado por el ex alcalde de Toabaja y que también fue comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges. Y vemos a la comisionada en vídeos, obviamente dirigiéndose a sus huestes y demás, y con unos mensajes que no implican directamente que va a aspirar a la gobernación, pero que ciertamente animan a las personas a seguirle, a votar por ella, y ella dice que está lista. Y de otra parte, mañana viernes, ella tiene entonces un evento de recaudación en un hotel de Isla Verde con motivo de su cumpleaños. Así que vemos cómo se van alineando todas estas fichas para dar a entender que puede ser aspirante a la gobernación, y por otro lado vemos a un gobernador reaccionando en una posición bastante incómoda, diría yo, porque él anunció de principios de año que estaría aspirando a la reelección. Sin embargo, todo apunta a que habrá una primaria por ese cargo, y él, aunque no le da la bienvenida de manera explícita, dice que esto es una democracia y que pues hay que ver si en efecto se materializa esa primaria. Todavía lo pone en duda y apuesta a lo que él llama la obra de su administración, y más allá de eso dice que él está segurísimo de que independientemente de quién sea su contendor, él va a prevalecer. ¿Y te han dicho si hay fecha para un posible anuncio de la comisionada residente? Hasta el momento yo pregunté si, por ejemplo, esta fecha que había sonado de un 15 de agosto era la correcta, y lo que me indican es que no. Pero que podría darse, creo haber leído algo que tú escribiste, que podría darse un anuncio antes de la convención, ¿o no? Antes de la convención está por verse. Porque mis fuentes me dicen que todavía tampoco está claro, o no hay una decisión tomada de si la comisionada residente va a asistir o no a esa asamblea o convención, debo decir, del Partido Nuevo Progresista. Eso todavía está por decidirse. Que de por sí es un cambio en el mensaje, porque inicialmente ella había dicho que no iba a ir, ahora está dejando la puerta abierta, quizás es que viene con una sorpresa. Pues pudiese ser, en la política uno nunca sabe. Lo cierto es que este viernes tiene una actividad de recaudación de fondos con motivo de su cumpleaños, va a estar acompañada por su esposo, y las taquillas están en $250, y si es una taquilla VIP, Very Important Person, esta taquilla cuesta $2,500 y le permite un acceso más directo a la comisionada residente en Washington, según nos dijo su tesorero de campaña, Oriol Campos. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Tú crees que la de $250 te compra una décima parte del acceso que te compra la de $2,500? Es lo que está planteando. Es correcto. Tienes un acceso directo a la comisionada. Acceso más directo.
te pregunto, ¿qué te han dicho o qué tú percibes en cuanto al mensaje de Jennifer? Déjame dar un paso atrás. ¿Ya se da por cierto que Jennifer va a retar al gobernador? Depende de dónde me preguntes. Si es obviamente a juicio del gobernador y de la comisionada, ellos mantienen estas fachadas, diría yo, de que eso es incierto, de que no se va a dar. El gobernador por su parte se mantiene súper preparadísimo. La comisionada está ávida de una elección que no ha dicho claramente dónde va a ser, pero dice que está lista. Al interior del PNP yo creo que ya lo dan por hecho, de que eso es una realidad, y ya ves cómo se van dividiendo o segmentando un poco los grupos, aunque no lo dicen de manera contundente. No sé si has notado que en las recientes actividades del gobernador ha estado presente constantemente, además del senador Gregorio Matías, que está prácticamente en todas las conferencias de prensa del gobernador, pero ha estado constantemente Gabriel Rodríguez Aguiló. Y no es un secreto a voces que aunque el portavoz de la minoría en la Cámara es Carlos Johnny Méndez está con Jennifer González, no con el gobernador. Ya. No así Rodríguez Aguiló, que en efecto está con el gobernador. Y lo mismo me dicen en las agencias de gobierno, en donde, como bien denunció hace un tiempo la comisionada residente, los que dicen abiertamente que están con Jennifer González, pues no les ha ido muy bien, que digamos. Lo más reciente que tuvimos en esa dirección, que también tuvimos la oportunidad de cubrir, fue de un contratista del Departamento de Agricultura que dijo con su nombre y apellido que lo habían sacado, le habían rescindido su contrato sencillamente porque él había participado en una actividad con la comisionada residente en Washington. O sea que yo creo que estas segregaciones van a continuar a medida que avance el proceso eleccionario. Recordemos que aunque las candidaturas oficialmente, de acuerdo al Código Electoral, abren el 1 de diciembre, los partidos políticos tienen que cualificar a estos aspirantes y tienen que hacerlo, digamos que para octubre, más tarde noviembre. O sea que vamos a poder ver definido esto y dónde pueden haber primarias y dónde no antes de diciembre. Gloria, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero seguir hablando contigo sobre este tema, porque una de las cosas que quiero indagar contigo es sobre cuál es el mensaje que están llevando quienes apoyan a Jennifer en cuanto a la justificación para su aspiración en este momento, habiendo un gobernador incumbente de su propia colectividad. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada a la mesa la periodista de El Nuevo Día, Gloria Ruiz Quilan. Gloria, te dejé una pregunta sobre la mesa. Yo escucho por parte del gobernador, no estoy diciendo que sea efectivo, pero escucho por parte del gobernador un mensaje, una justificación para su reelección, que se centra principalmente, como tú habías señalado, en la obra. Hay varios artículos hoy en los periódicos acerca de todos los logros que él está reclamando. Dice incluso que hay más obra ahora que en cualquier momento desde los años 90, o sea, rememorando un poco aquella época de oro, ¿no? De la gran obra en Puerto Rico cuando Pedro Rosselló. Y esa es su justificación. Yo estoy haciendo el trabajo, yo estoy construyendo y terminando la PR10, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo el dragado de Carraízo, ¿no? Ese tipo de obra. Por otro lado, he escuchado allegados del gobernador decir, bueno, es que tenemos un gobernador, tenemos un incumbente, se han logrado unas cosas en cuanto a la estadidad. Esta división al interior del PNP lo que haría es lacerar la imagen del partido, afectar sus posibilidades de salir electo de nuevo en el 2024, un líder, gobernador, gobernadora del PNP, retrasar la estadidad. Y escuché a Carmelo Ríos hacer un argumento que también me pareció relativamente convincente desde el punto de vista político,
de que en la medida en que tú tengas dos figuras como Pierluisi y Jennifer combatiéndose, disputándose la candidatura a la gobernación en una primaria, uno de los dos va a perder. Y por tanto, uno de los dos va a quedar fuera por completo de la papeleta. Se cancelan mutuamente en ese proceso y él dice, caramba, ¿por qué provocar la salida o de Jennifer o de Pedro de una papeleta donde tenemos dos figuras fuertes? Ese fue el argumento de Carmelo Ríos. De nuevo, escucho más esa narrativa de por qué no debería haber primaria y por qué Pierluisi debería ser reelecto del lado de quienes apoyan a Pierluisi. Del lado de la comisionada residente, solo escuchamos de que ella interesa la gobernación, pero no tenemos, por lo menos que yo haya visto, no tenemos todavía una justificación pública de por qué. ¿Tú coincides o ya tú has comenzado a escuchar a través de tus fuentes cuál es el mensaje de esa campaña por la gobernación? Coincido totalmente con lo que estás diciendo, pero hay que añadir algunos elementos. Recordemos que la comisionada no ha querido definir cuál va a ser su rumbo político, por lo tanto no va a haber ninguna persona, y también están tímidas las personas que la apoyan. Y digo tímidas porque el único que dice a boca de jarro que está con ella y se manifiesta en esa dirección y acude con ella a eventos políticos y es miembro importante porque es miembro también de la Asamblea Legislativa, miembro del PNP, es el representante José Quiquito Meléndez, quien no descarta también, si ella no va para la comisaría residente, aspirar a ese cargo electivo. Así que no he escuchado el mensaje o las explicaciones, los argumentos de por qué ella debe ser la candidata idónea a la gobernación, pero obviamente tiene una justificación clara. Las personas que puedan estar con ella, no es el momento para estar haciendo ese tipo de planteamiento público. Al interior del PNP sí he escuchado que sencillamente Pierluisi no cuenta con el aval del PNP. Es decir, que la base no está con él y que en encuestas internas, repito, a las que no he tenido acceso, sencillamente me lo dice el líder del PNP, lo colocan en una posición bastante desventajosa para él, en un 30%, mientras que Jennifer está bastante arriba. Pero eso es en una primaria. En una primaria. Y en la candidatura en una elección general. Lo que apuestan los seguidores de Jennifer es que las demás colectividades están tan debilitadas o no tienen un contendor que sea una figura fuerte, que ella entonces prevalecería. Es un poco lo que sucedió, no quiero decir que sucedió en el 2020 porque no recuerdo las estadísticas o las encuestas que se hayan hecho, pero ciertamente Pierluisi no resulta favorecido. Ese discurso del grupo de Pierluisi de que no le conviene al PNP en una primaria, de que deberíamos tener un gobernador que quede ahí por 8 años, lo que no ha sucedido desde hace bastante tiempo, pues obviamente sí es constante. Pero me recuerda mucho a lo que está planteando en días recientes Carlos Delgado Altieri, también en la misma dirección de tratar de evitar una primaria en el Partido Popular Democrático. Y obviamente favorece a cada uno de ellos, en este caso a Delgado Altieri y en el caso del PNP a Pierluisi, porque pues lo que intentan es repeler una primaria. A mí me parece que ese argumento no va a calar, y sobre todo en un partido nuevo progresista que, como bien sabemos, tiene una tradición fuerte de hacer primarias en distintos puestos electivos, no solamente la gobernación, promueve ese tipo de cosas. Y me parece también que el Partido Popular Democrático y el PNP se diferencian mucho de eso en términos de su base. Siempre he escuchado que la base del PPD, y me lo reconocen los mismos líderes, no les gustan estas riñas internas, no les gusta ver a sus líderes peleando entre sí, los resienten mucho y se molestan. En el caso del PNP es un partido que gusta de ese tipo de controversia, que gusta ver figuras fuertes, etcétera. ¿Por qué? No lo sé, pero esa es la dinámica. Y después hace como el ave fénix, después que se destruyen, se renacen de las cenizas, aquí no ha pasado nada. Aunque queden ronchas, lo disimulan muy bien. Sí, bueno, y como tú bien planteas, tienen una larga tradición ya de ensayar estas primarias y luego poder ganar elecciones.
El caso del 2008, por ejemplo, hubo una primaria entre Luis Fortuño y Pedro Rosselló, y Luis Fortuño luego gana abrumadoramente las elecciones. Claro, ahí habían otros factores, pero bueno, siempre en la política hay otros factores, ¿verdad? Uno siempre va a encontrar un asterisco en cualquier evento histórico, porque es que la historia es así, no se repite, se parece mucho, pero no necesariamente se repite en todos sus detalles. En el partido... Hay un detalle sí. también importante aquí y tiene que ver con el dinero y la simpatía, por más raro que parezca. Yo escucho mucho dentro del PNP que ella, me refiero a Jennifer González, tiene la simpatía del PNP, que la gente está más con ella porque le gusta, que una cosa tan tonta como que me digan, es que el gobernador no pega, pero ella tiene este carisma, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso del dinero, obviamente el gobernador tiene mucho más dinero, pero ya hemos visto que el dinero no lo es todo en una campaña, es un factor sumamente importante, pero hemos visto contiendas en el pasado en donde uno de los contendores tiene más dinero que el otro y aún así eso no lo catapulta a la victoria. En el caso de Jennifer tuvimos la oportunidad de verificar los informes de ingresos y gastos ante la FED, que no es otra cosa que el aparato a nivel federal en donde ella tiene que reportar al equivalente de lo que sería aquí la Oficina del Contralor Electoral, y al momento ella tiene en cuenta 518,373,94 centavos. La cantidad no representa ni una cuarta parte de los 2,439,582,4 centavos que posee ya en su cuenta bancaria el gobernador Pedro Pierluisi. ¿Eso es a qué fecha, Gloria? El informe más reciente de Jennifer González corresponde al trimestre de abril a junio y revela que la comisionada recibió en ese trimestre ingresos por 118,100 y la cantidad incluye, que me parece un dato muy, muy relevante, $20,500 provenientes de 6 comités de acción política, lo que en inglés llamamos PACs. Recordemos que ella recoge bajo una estructura diferente a la del gobernador, porque la reglamentación y los parámetros y los límites son diferentes para las campañas en Estados Unidos que para las de Puerto Rico. Ahora bien, un dato importante es que si la comisionada residente decide aspirar a la gobernación, ella puede transferir el dinero que hasta el momento ha recaudado para su campaña como comisionada residente. Sí, ese tema que tú traes del dinero, y con esto me tengo que ir a la pausa, Gloria, ese tema que traes del dinero es importante. Yo estoy de acuerdo contigo en que el dinero no lo es todo, pero estoy seguro que uno de los elementos que tiene que estar factorizando el equipo de Jennifer González es que, conociendo cómo Pedro Pierluisi usó el dinero en la campaña pasada, la del 2020, particularmente la primarista contra Wanda Vázquez, él no se limitó de ninguna forma, él no se aguantó, él no fue tímido en el ataque contra Wanda Vázquez, y eso le bajó los números a Wanda. Yo no sé si él tenga suficiente material como para bajarle los números y lograr ganar una primaria a Jennifer González, pero creo que Jennifer González saldría bien lastimada de esa primaria, porque claro, los únicos que van a ver esos anuncios no son los electores del PNP, lo va a ver el resto del país, y una campaña negativa cuesta en cuanto a esos números de favorabilidad que pueda tener ella en este momento. Y entonces, ¿cómo llega esa candidata Jennifer González a una contienda frente a 2, 3, 4, 5 candidatos de los otros partidos? Eso es una pregunta que yo creo que ellos tienen que estar analizando en este momento. Gloria, gracias. Siempre a la orden. Gloria Ruiz Cuilan, del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y en efecto, Ángel Matos, José Pichi Torres Zamora, sentados a la mesa. ¿Cómo están? Buenos días para ti, Armando, para Pichi, el pueblo de Puerto Rico, disfrutando el tráfico veraniego sin clase. ¡Qué delicia! ¡Ay, María!
Qué delicia. Buenos días a ambos. Buenos días. Oye, Ángel, eso del tráfico, no quiero desviarme demasiado, pero yo no sé si tú has estado transitando por las calles del país en las tardes, Oh. pero se está formando, ayer por lo menos, había un caos de camino. Yo venía de Isla Verde, ¿verdad? Que tú eres mi representante ahora. Yo venía de Isla Verde hacia la zona de Santurce, que a esa hora que yo estaba transitando, digamos a las 4:50, 5 menos 10, por ahí de la tarde, se supone que el tráfico sea hacia Carolina. No, pues el Claro. tráfico era en todas las direcciones y era por lo visto porque había caído un poco de lluvia. Eso yo lo conjugo con otros temas como la coordinación de los semáforos, o sea, este tema del tráfico, creo que hay tantas cosas que se podrían hacer que no se están haciendo con la infraestructura existente. No requiere construir más carreteras, es que los semáforos se coordinen. Le estaba escribiendo a un amigo ahora mismo en Twitter. Él se estaba quejando de la calle del Parque, que tú debes conocerla, allí en Santurce. Esa calle, cuando el semáforo no funciona, el tráfico fluye de maravilla. El problema es el semáforo. Entonces, esas cositas como que yo no veo que nadie le esté metiendo mano y son cosas básicas de calidad de vida. Hombre, claro, a eso tienes que sumarle que en esa ventana de 4:30 a 6:30, la zona metropolitana que trabaja, pues se despacha. Y a eso añádele que la Valdoriotti de Castro, en un error de diseño para mí, pues de 3-4 carriles, bifurca en 2 hacia el túnel Minilla. Y tú sabes que el puertorriqueño autóctono nuestro al volante, pues desde el 4º carril a la izquierda, a último momento quiere hacer esa derecha, ¿ves? Y trae dolores de cabeza adicional. Sí, tenemos retos de administración de tránsito. La zona metropolitana, si la vemos como un corazón, padece de venas tapadas a unas horas del día por simplemente la gran cantidad de vehículos y la falta de iniciativas de carriles unidireccionales a ciertas horas del día para ayudar a barrer. Casi siempre, yo recuerdo en anteriores ocasiones cuando habían periodos grandes de lluvia, literalmente había que poner policías casi en todas las luces metropolitanas para poder atender los tapones. Pichi, tú no tienes tú eres ingeniero, tú no tienes una solución. Yo te diría que es el diseño. Acuérdate que San Juan se diseña, en el momento que se diseña San Juan, no se expande. No se estaba pensando, no se vislumbraba la cantidad de vehículos que tenemos. Fíjate que las autopistas de Puerto Rico, para cuando se hicieron 2 carriles, mira la autopista del norte. Yo creo que la autopista del norte se diseñó casi en el 60, se terminó de construir entre Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló, ya en los 90, y ahora mismo no da, son 4 carriles y no da flujo, o sea, no da capacidad. Cuando tú sales del embudo de Toalta y subes por ahí para arriba como si fueras para Vega Baja, Vega Alta, no da capacidad porque realmente no, todo el aluvión de personas vive en el norte, en la región norte de Puerto Rico, así que es diseño, realmente fue diseño. Yo vivo frente a Marista, pues yo estoy como Ángel, yo estoy disfrutando de que la avenida al frente de Santa Ana, donde yo vivo, está tranquila. Nacho, pero a partir de la semana que viene, esa zona de Marista, eso se pone... Chico, a mí me toma, yo llevo el nene por las mañanas a su escuela, ¿verdad? University Garden, y a mí regresar a mi casa me toma 45 minutos llegar a mi casa, estando al lado. Te compadezco. Estando al lado. Oye, de paso, tú mencionas la carretera de la autopista del norte. Esto se los dejo como una asignación, lo comentaba en el primer segmento del programa. Con este tema del cambio climático lo discutí porque Molinelli estuvo aquí, geomorfólogo José Molinelli, y él plantea pues todos los problemas que hemos visto con este mes de julio, que según los científicos ha sido el más caliente en no sé cuánto tiempo. Y entonces uno de los temas que queda pendiente aquí es la adaptación de Puerto Rico, y uno de esos temas, Ángel, esto te toca a ti también, el aeropuerto de Isla Verde se plantea que en algún momento, por su cercanía al mar, podría inutilizarse. Y en ese caso podríamos entonces tener que depender de un aeropuerto como el de Aguadilla o quizás el de Ceiba, ¿no? Pero el cambio
fundamental para la organización del país que supone eso, tenemos que comenzar a estudiarlo desde hoy. Y por ejemplo, algo que si el aeropuerto principal de Puerto Rico va a ser el de Aguadilla, hay que terminar la autopista de Diego, porque no puede ser que para llegar a Puerto Rico para disfrutar de turismo aquí o simplemente porque llegamos los que vivimos aquí, no puede ser que tú tengas que coger todas las luces de la número 2 para llegar al aeropuerto, por ejemplo. O algún tipo de conexión por tren hasta allí, un tren de alta velocidad que pueda acortar esa distancia, ese tiempo que va a tomar, porque si no, va a ser un problema bien grande para Puerto Rico. Correcto, Armando, varios asuntos con el tema que me trae. Existe por parte de la Autoridad de los Puertos, Aerostar y el gobierno federal, unos trabajos conducentes a un proyecto de mitigación y control de inundaciones para el aeropuerto Luis Muñoz Marín, usando como base ese fenómeno climático conocido como las lluvias de cada 100 años. Y en los próximos meses y años verás la construcción y la recanalización de los canales de agua que discurren desde la laguna San José, el canal Suárez, que pasan por el aeropuerto Luis Muñoz Marín y salen hacia el mar. Eso atendiendo el asunto primordial de que el aeropuerto de Puerto Rico, perdóname Pichi, que no es San Juan, es Carolina, y me paso peleando con los pilotos cada vez que dicen welcome to San Juan. Yo soy el único que lo aplaudo. La realidad es que, como dice Armando, Puerto Rico es la única isla que está incompleta con relación al desarrollo de sus autopistas. Existe el diseño para hacer un expreso desde el Buen Café hasta Aguadilla, un expreso que, ¿verdad?, ha sido debatido, discutido y ha enfrentado mucha oposición, porque claro está, todo lo que existe hoy en términos de desarrollo comercial, pues corre peligro una vez que tú sacas una arteria nueva, distinta a por donde la gente se conduce en Puerto Rico. El estudio está, sería un tema, Armando, para el director de carreteras que te pudiera traer una actualización. Hace poco se volvió a traer sobre la mesa, entonces reconvertir la carretera número 2 en una especie de expreso intermitente, convirtiendo unos cruces en unos elevados tipo Valdoriotti de Castro, que alguna vez era una avenida metropolitana. Sí, oye, yo recuerdo de chiquito, Ángel, llegar hasta la Valdoriotti para entrar al aeropuerto. Claro. Y ahí donde hoy está todo ese entramado de autopistas que tú llegas al aeropuerto sin parar en un semáforo. Antes había un semáforo en la misma entrada donde está el letrero que dice Luis Muñoz Marín, había un semáforo. Claro. Y a veces tú podías estar una hora en ese semáforo en lo que cambiaba la luz verde para doblar a la izquierda y cambiaba a rojo, y pasaban 5 carros, después cambiaba a rojo. O sea, eso era morirse ir al aeropuerto. Por eso la gente llegaba el día antes para un vuelo a las 10 de la noche el día siguiente. Correcto. Así que hay mucho en bandeja. Y de nuevo, sería bueno, y durante esta presente sesión legislativa, yo sé que se discutirá, está de nuevo sobre la mesa, qué hacer con el cuadrante noroeste de Puerto Rico, que aún son semáforos y cruces. Oye, Ángel, y con esto podemos cerrar el tema. Ese plan que tienen para el aeropuerto, ¿cuál es la proyección en cuanto a los años de vida que le añade a la facilidad? Bueno, mientras haya hardware, plantas de agua, bifurcación de los canales existentes, pues tú le puedes añadir de 30 a 50 años más al aeropuerto Luis Muñoz Marín de Carolina. Siempre quedará como asignatura pendiente si la reubicación del aeropuerto internacional para propósitos de tránsito, desarrollo económico, carga aérea, flujo de pasajeros, pudiera ser ubicado en otro sitio estratégico. Que tú mencionas Aguadilla y yo pudiera decirte, no te descartes el aeropuerto de Ceiba, que también tiene el tamaño para atender la carga aérea de Puerto Rico. Pero de nuevo, esos son decisiones que trascienden décadas y llegará el momento en donde esa pregunta requiere respuesta. Lo más primordial, además del manejo de agua, es que ya el aeropuerto Luis Muñoz Marín necesita una nueva torre de estacionamiento, porque cuando llegan los picos
de verano o los fines de semana largos, simplemente el parking se llena y no hay donde dejar el carro para el viajero que no se monta en transporte colectivo o vive solo y tiene que dejar su carro en el aeropuerto. Oye, y ese estacionamiento es nefasto, eso es un infierno. Yo no sé por qué, pero no sé si te has dado cuenta, yo a veces dejo el carro allí y luego cuando regreso, digamos que No lo lo dejé en el encuentras. 5B. Pero es que hay 2 o 3 pisos distintos donde aparece 5B. O sea que sí, los letreros que se supone te permitan identificar dónde tú dejaste tu carro no significan absolutamente nada, son decorativos, porque hay varios lugares donde está el 5B. A eso hay que sumarle que el sótano ha sido reutilizado para las compañías de alquileres de autos y también hay un fenómeno funesto, diría yo, en donde sobre 200, 300 vehículos son abandonados por puertorriqueños que abandonan la isla, algunos carros con gravámenes y con deudas de banco, y periódicamente tú los ves estacionados en un cuadrante al lado del aeroparque, en donde simplemente hay un problema de disposición por el dolor de cabeza, ¿verdad? Sí, de abandono de vehículos. De abandono de vehículos. Nada, estos son temas que yo sé que no son tan sexy, pero tú mencionas que son asuntos de decisiones de décadas. El problema es que mientras más viejo yo me pongo, digo, tampoco es que sea tan viejo, ¿verdad? 44 años. Pero yo me doy cuenta que las décadas pasan, particularmente cuando uno lo mira con una perspectiva a 30, 40 mil pies de altura, las décadas pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros, malamente en Puerto Rico, a menudo posponemos las decisiones y de pronto decimos, ay, pero es que han pasado 10 años. Sí, hace 10 años dijimos que esto había que atenderlo y no lo atendimos. Y esto del aeropuerto y de la infraestructura vial del país, yo creo que esas decisiones tenemos que tomarlas ahora y la adaptación para el cambio climático. Ángel, acuérdate que siempre es alguien que se opone a todo, eso no falla. Estoy de acuerdo contigo, Pichi, y yo creo que tenemos que derrotar esa oposición a todo en el país porque hay unas decisiones que hay que tomar y tenemos que dejarnos de chiquitas. O sea, son temas que afectan la competitividad global del país, que afectan la viabilidad misma del país. Pero nada, eso es para otro día. Pichi, Ángel, esta semana como que se ha desatado un furor con el tema de las candidaturas particularmente en el PNP. La semana anterior fue el tema de Charlie y si va a correr o si va a haber una primaria en el PPD. Esta semana como que el PNP dijo, oye, yo quiero también que me presten atención a mí. Y bueno, atención se le ha puesto porque Jennifer González le ha dicho irresponsable a la secretaria de Recursos Naturales. Ella entiende que hay una persecución aquí con su familia por ella estar considerando la candidatura a la gobernación en el PNP. Edwin Mundo ha dicho que él entiende que va a haber una primaria y se está preparando para ello, aunque claro, Edwin Mundo es del equipo de Pedro Pierluisi. ¿Cómo lo ves tú, Pichi? Y yo le hice una pregunta a Gloria. Yo veo que el equipo de Pierluisi, yo no digo que Pierluisi sea mejor candidato o peor candidato, pero pienso que el equipo de Pierluisi como que está más listo. Tienen más chavos, la cosa electoral, Edwin Mundo dice estarla aceitando y siento que desde el punto de vista de mensaje tienen varios mensajes. Pierluisi está consistentemente diciendo que él está haciendo más obra que en cualquier momento desde el 1990, desde la época de Pedro Rosselló. Carmelo Ríos dice, pero ¿por qué vamos a hacer una primaria y perder uno de esos 2 cuartos bates que tenemos ahí, Jennifer González y Pedro Pierluisi? O sea, están tratando de crear una narrativa que le haga difícil a Jennifer González ella poder justificar más allá de yo lo quiero porque me toca y es mi ambición de toda la vida ser gobernadora, como que le están poniendo difícil ella articular un mensaje que justifique su aspiración a la gobernación y no percibo todavía que haya ese mensaje. ¿Cómo lo ves tú, Pichi? Bueno, mira, primero, Pedro Pierluisi está haciendo el trabajo que tiene que hacer, primero como gobernador de Puerto Rico, como presidente del Partido No Progresista. Ayer estuvimos, yo lo acompañé ayer todo el día, ayer estuvimos en Las Marías, en la actividad que él tiene mensualmente de Fortaleza en tu Pueblo, una actividad espectacular porque estuvo compartiendo con el pueblo, estuvo haciendo el trabajo que tiene que hacer como gobernador, visitando proyectos, compartiendo con la gente, y te digo, una actividad espectacular. De ahí salimos para Lares,
donde también verificó cómo está el estado de las escuelas, unos caminos, carreteras que se están arreglando en la zona de la montaña, y tuvimos una actividad política luego con el equipo político y el Comité Municipal del Lares. Y te puedo decir, o sea, la actividad en Las Marías, donde tuvo una reunión con alcaldes, los 4 alcaldes que estaban allí están claros y lo apoyaron rotundamente, incluyendo el alcalde de Las Marías. Y cuando llegamos a Lares, el presidente y candidato alcalde de nuestro partido allí, David Quiñones, lo respaldó contundentemente para gobernador y lo dijo claro. Así que realmente, y como yo escuchaba a una persona que no es de mi partido, pero que hablaba esta semana sobre el tema, que decía, mira, tratar de retar a un gobernador incumbente siempre es cuesta arriba, sea quien sea Jennifer González, sea quien sea. Porque si cogemos el ejemplo de Wanda Vázquez, que era gobernadora de Puerto Rico, que llegó ahí, no llevaba ni un año cuando trató de retar o aspirar en una primaria, que no tenía base política, porque todos los que sabemos de política sabemos que Wanda Vázquez nunca perteneció a ningún partido político, ni siquiera al PNP, porque sus posiciones se lo limitaban, porque nunca tenía tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una persona que simplemente llegó a la gobernación, decidió aspirar dentro de un partido, sacó 40 y tantos % de los votos de nuestro partido, del PNP. Lo que te deja saber, Armando, que nos está escuchando, es que la silla de gobernador tiene un peso en una primaria. Y Pedro Pierluisi, el gobernador, trabajando por Puerto Rico, que no se ha despillado, fíjate que su mensaje sigue siendo el mismo, independientemente se diga o no se diga que haya primaria, independientemente nuestra comisionada haya puesto en hold su decisión política de anuncio hacia dónde va, él sigue trabajando, sigue haciendo el trabajo. Y yo te puedo decir, o sea, que independientemente, y como dice Edmundo, si la primaria está casada o si la primaria va, pues vamos a ir a la primaria porque Pedro Pierluisi va a ir a la primaria, pero va como gobernador. Sería la primera vez en la historia que eso pasa en Puerto Rico, siempre hay una primera vez para todo. No lo creo correcto para mi partido, y lo he dicho como director político de la institución. Te puedo decir, Armando, o sea, el trabajo de reorganización que hemos hecho en el partido por 2 años y medio, que hemos estado en la calle, es monumental. La reorganización está ahí, los comités están reorganizados, están certificados hace mucho tiempo atrás. Nuestro reglamento se hizo correctamente con visitas en todo Puerto Rico. El equipo electoral está totalmente compuesto, adiestrado, estamos trabajando. Así que, mira, como dice Edmundo, esto es, pues, si hay que ir a primaria, es una pajita en el camino que vamos a sobrellevar. Una pajita en el camino. ¿Qué te parece a ti, Ángel? Bueno, que Jennifer González está atrapada en un momento político en donde ella no puede esperar al 2028 o al 2032. Los mejores números para Jennifer González son ahora, y eso pues precipita su aspiración. ¿Y eso es suficiente justificación para provocar una primaria en el PNP con todo lo que eso implica? Y digamos, no en el PNP, en un partido, para que no tengas que tú meterte necesariamente en la política del PNP. ¿Eso es suficiente para justificar las divisiones y heridas que causa una primaria, que sería apenas a 3-4 meses de la elección general? Bueno, para Jennifer así lo ha sido, y un detonante incidental, y ya sé que el tiempo nos va a traicionar, también el mal manejo de la controversia de la Palguera, en donde hay un resentimiento por parte de la comisionada, por parte del gobierno, que ha tenido, ¿verdad?, un manejo malísimo con la Casa de los Suegros de Jennifer, que después de 45 días de silencio, por fin ella sale a reconocer lo que tenía que reconocer desde el día 1, que aunque no sea una propiedad de ella, caramba, al ser de sus suegros, pues tiene un valor añadido político que ella descuidó. Y lo que quiero dejar planteado, que pudiera también ser novedoso en esta primaria del PNP, que no me va a sorprender que sea una primaria de yunta, en donde Jennifer González anuncie su candidatura para la gobernación y ya tenga un compañero de papeleta para la comisaría residente. Y apúntalo por ahí, Armando, Pierluisi puede traer sorpresa con su candidato de papeleta a la comisaría residente. ¿Qué quieres decir por eso? Que Ricardo Rosselló puede volver en una candidatura a la comisaría residente con Pedro Pierluisi como Pedro gobernador. Pierluisi. Esto grábalo. Yo sé que el iraquí no está hoy en la consola, pero grábate esto, que en la política todo es posible. ¿Y por qué tú crees que Ricardo Rosselló se iría con un Pedro Pierluisi, no con una Jennifer González? Porque cuando tú sumas los márgenes de victoria de las pasadas 2 elecciones, tú notarás que los gobernantes son electos por debajo del 500,000 de votos.
Y Ricardo, con sus luces y sus sombras, habrá de valer de 40 a 70 mil votos en un día cualquiera. Y lo tienes calentando el brazo como un delegado congresional que, aunque está la estufa en low, con poco Ricardo se pone en high. Interesante. Mira cómo Pichi se ríe. Sí, se está riendo. Una risita nerviosa. Bueno, no, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en algo con Ángel, o sea, Ricardo Rosselló tiene 40 a 60 mil personas en el Partido Progresista que lo quieren, y cuidado sin más. Demostración de eso es que votaron por el rating para delegado, eso está claro. Si Ricardo Rosselló decidiera aspirar, solamente él sabrá qué quiere hacer, pero si la comisionada decide anunciar su candidatura a la gobernación y retar a Pedro Pierluisi como gobernador en el PNP, bueno, entonces tenemos una vacante que llenar, porque tenemos una silla que llenar que se llama la comisaría residente. Y tú Pichi Torres Zamora, director ejecutivo del PNP, ¿tú apoyarías a Ricardo Rosselló para la comisaría residente? Yo no tengo ningún tipo de problema. Yo siempre lo he dicho, Ricardo es mi amigo personal. Armando, tú lo sabes, yo no digo mis amigos. Armando Valdés, su señoría, me voy por expediente. Sometido. ¡Al lugar! Vamos a la pausa. Pues, está interesante eso. Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora coinciden aquí que Ricardo Rosselló sería un potencial compañero de papeleta para Pedro Pierluisi. Es que yo me he quedado boquiabierto aquí. Gracias, Ángel. Gracias, Pichi. Buenos días. Siempre bendiciones. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa la directora ejecutiva de Alimentación Segura Infantil, así Carmen Cabrer. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Armando? Buenos días y buenos días a tu audiencia de Sobre la Mesa. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Carmen, estamos, entiendo, en el mes de la lactancia. Explícanos un poco por qué celebramos este mes, por qué es tan importante elevar conciencia acerca de esta práctica. Pues mira, Armando, la Semana Mundial de la Lactancia se lleva celebrando en Puerto Rico desde hace 32 años. Parece que fue ayer, pero sí llevamos 32 años. Y es en sí una campaña mundial para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia y la alimentación infantil, conmemorando la Declaración del Inocente de los años 1990. Y esto pues es parte de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y todos los años pues se escoge un tema diferente, importante dentro de la lactancia, y este año, la Semana de la Lactancia 2023, pues el tema es facilitando la lactancia y marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan, que vemos que muchas veces hay muchas barreras en Puerto Rico. En Puerto Rico contamos con muchas leyes de lactancia, y una de las primeras fue de la madre obrera, así que hay leyes para lactar y trabajar, pero en muchos países del mundo no lo hay. Así que esto es lo que se celebra en el mes completo de la lactancia, que se ha extendido. Uno piensa en la Semana de la Lactancia o el mes de agosto como la lactancia, pero ahora se añadió septiembre, la primera semana de septiembre, la Semana de la Lactancia Latina. Así que ahora yo no sé cómo le va a cambiar el nombre porque ya nos pasamos del mes. ¿Cuál es el estado actual de la lactancia en Puerto Rico? Pues fíjate, nosotros, los CDC hacen un report, una tarjeta de notas de todos los estados y territorios, y Puerto Rico está bastante bien. No en los números de lactancia exclusiva, pero sí en lactancia combinada. Se sabe que en Puerto Rico la intención de amamantar es bien alta, como un 90%, pero entonces se dan con las barreras muchas veces de los hospitales. Y entonces se ve cómo disminuye la lactancia grandemente en esas primeras 2 semanas de vida del bebé, y se sabe que esos números que están alrededor de un 30%, se habla de un 36%,
continúan más o menos hasta los 6 meses y alrededor más o menos no baja mucho hasta el año, pero sí se está hablando que la mayoría de las personas que lactan dentro de ese 30 y pico % que lactan, pues es lactancia combinada. Pero solamente una tercera parte de las madres lactan. Exactamente. Y ese número en comparación con otros países, ¿es alto, es bajo? Dentro de los Estados Unidos y los territorios, pues se considera, estamos dentro del report card, estamos bastante bien. Pero obviamente comparado con otros países donde la lactancia es la norma, pues sí, no estamos todavía, eso es lo que se llama gente saludable, ahora gente saludable de 2030 o 2030, en que queremos que por lo menos la mitad, 50% de los infantes lleguen lactando a esos 6 meses. ¿Y ese nivel de vida sería ya comparable? O sea, no sé, digamos en Europa, ¿cuál es el promedio del nivel de lactancia? Eso varía según países. Los países del norte, estamos hablando ya Finlandia, Dinamarca, esos son países que sí, la lactancia es bastante alta. Pero entonces vemos en comparación, pues vamos a pensar España, pues puede ser que esté hasta menor los porcentajes que nosotros. ¿Y por qué? Digo, no quiero que esto parezca que estoy pasando juicio sobre las decisiones de ninguna persona como madre, como padre, ¿verdad? Uh-huh. Como persona gestante. Pero ¿por qué? Me parecería que si no hay un impedimento físico, ¿verdad? 1 de cada 3, 36%, me parecería una cifra baja. Sí. Es una cuestión cultural. Usted menciona el hospital, me gustaría que me hablara un poquito más sobre eso. ¿Qué efecto, qué impacto puede tener el hospital en cuanto a la decisión o la habilidad de proveerle, ¿verdad? La lactancia a los bebés que nacen? Sí, una de las barreras, y especialmente se marcó mucho ahora estos últimos 3 años con la pandemia, es que en muchos hospitales ahora mismo prácticamente ningún hospital cuenta con una consultora de lactancia y BCLC. Algunos tienen una enfermera de lactancia, pero si la enfermera falta, pues no tienen ayuda de lactancia. Y entonces esto es lo que vemos constantemente. Y si la persona no resuelve los problemas desde el hospital, pues entonces empieza a tener barreras. Claro, en Puerto Rico, pues esto se va trabajando. Aquí hay una orden administrativa en que se respeta esa primera hora de nacimiento y se promueve que el bebé se pegue desde que nace. Pero entonces vemos, Puerto Rico tiene un número bien alto de cesáreas y entonces no todos los hospitales pues practican esa primera hora que le decimos la hora de oro, donde se lacte. Así que entonces si estamos casi en un 50% de cesáreas, pues 50% de los infantes pues no van a tener esa primera hora. Así que ahí... Y eso médicamente ustedes entienden que es necesario. O quiero decir, tengo un amigo que recientemente su compañera dio a luz y fue por medio de cesárea. En efecto, no es posible después de una cesárea que la madre pueda lactar al bebé durante esa primera hora. Es el tema de no sé si la anestesia, ¿qué es lo que impide que se dé ese contacto en esa primera hora? En sí no se impide nada. No. Aquí hay hospitales que practican que no se separa aún en parto por cesárea, siempre que la madre y el infante estén saludables, pues no se separan aún en casos con cesárea. Pero creo que en parte, no sé, las facilidades del hospital, el personal, sabemos que cada vez hay menos personal, o sea, es una realidad que tenemos en Puerto Rico, pues entonces ahí vemos esa separación. ¿Les entonces, asisten a esas madres que quieran lactar algunos derechos, digamos, que el hospital le dice, no, durante la primera hora no se puede porque fue cesárea? ¿Qué tipo de reclamo, de reivindicación puede hacer esa madre en ese momento, si alguno? Sí, ahí es bien difícil uno decir porque son los protocolos de cada hospital, pero sí existe una orden administrativa que sí, que se debe respetar esa primera hora.
Mira, hace la primera semana de la lactancia eran los pasos para una lactancia exitosa y entonces ahí se incluía el alojamiento en conjunto. Cuando yo tuve mis crías, que fue, yo tengo uno de 31 y uno de 33, pues no había alojamiento en conjunto, había más que un solo hospital y había que tener habitación privada, etcétera. Y se consiguieron firmas de 5,000 personas, y esas 5,000 personas no habíamos practicado, yo creo que casi ninguna, el alojamiento en conjunto, que era que el bebé se quedara en la habitación, y se consiguió y eso se logró, ese cambio. Así que en Puerto Rico todos estos cambios que han sucedido, nosotros somos un país que tenemos muchas leyes de lactancia, como la ley de la madre obrera, de lactar y trabajar y extraerse la leche, y lugares de lactancia, que los centros comerciales, los lugares públicos, los lugares de gobierno. Así que es apoderar a estas nuevas familias a que exigir estos derechos, porque muchas veces no los conocen, y al no conocerlos, pues uno no puede exigir lo que no conoce. Así que todos los que trabajamos como especialistas de lactancia, porque no son las consultoras de lactancia nada más, el programa WIC sería uno, es apoderar a estas familias que tengan conocimiento de estas leyes y estas órdenes administrativas, cosa de que se aprovechen de esto y sepan luchar por sus derechos. Carmen, la invitación tuya en este mes de la lactancia sería ¿cuál? A madres, personas gestantes que están ante la expectativa de un bebé, a las autoridades médicas, a los hospitales, a los legisladores. No sé si este tema de los hospitales se podría atender también por medio de la vía legislativa, ¿no? De que esos protocolos respeten más la voluntad y los deseos de las madres y personas gestantes. ¿Cuál sería tu invitación? Sí, hay que abogar, y como usted dice, tenemos que unirnos todos, desde lo más alto hasta lo más pequeño, y abogar por estos derechos. Antes se cabildeaba mucho, pero obviamente con esto de la pandemia, pues estas prácticas como que se han medio perdido, pero sí tenemos que abogar y cabildear y promover y proteger la lactancia humana aquí en Puerto Rico, porque esto es no solamente justicia alimentaria, es seguridad alimentaria. Vemos que en el pasado año Estados Unidos y en Puerto Rico hubo una escasez de fórmula. Ahora mismo, pues a veces nos llaman, pues nosotros cubrimos no solamente la lactancia, sino también la alimentación infantil segura. Y entonces vemos con la escasez de fórmula que las familias se estaban volviendo locas cuando no encontraban la fórmula que tomaba su bebé. Y ahora mismo como que está resurgiendo. Y esto es en parte, hay unas realidades, hay una sobrepoblación, y entonces tenemos que asegurar la seguridad alimentaria de nuestros infantes, porque uno no piensa, muchas veces no se piensa en esto. Nos dimos cuenta en el huracán María, en que ahí que nace nuestra organización, en que no se tomó en cuenta estos infantes menores de 1 año. No había agua potable para preparar la fórmula. Nosotros tuvimos que intervenir, mientras que éramos especialistas en lactancia, pues también en alimentación con fórmula, educar a estas familias para que prepararan de forma segura los alimentos de su bebé. Pues en parte de esto, pues seguridad alimentaria, la lactancia está asegurando, no importa el estatus social o económico de la persona, pues se asegura que estos infantes tengan seguridad alimentaria. Yo te confieso, Carmen, este tema que tú traes de seguridad alimentaria y la parte que no es lo más importante, ¿verdad?, en cuanto a la vida y la salud del niño o de la niña, pero el tema económico. Yo te confieso, en mi hogar, pues nuestras 2 hijas fueron lactadas pues, exclusivamente, ¿no? Creo que una vez compramos una lata de fórmula porque una no estaba subiendo de peso y pues la próxima visita ya a la pediatra pues ya se había resuelto el tema. Pero me decía este amigo que acaba de dar a luz su señora compañera, me dice que el costo de la fórmula es altísimo, elevadísimo. Yo, de nuevo, admito pues aquí mi falta de conciencia sobre eso, simplemente porque nunca tuve que ir a comprar fórmula, pero hasta eso, ¿no? El impacto económico que puede tener para una familia el también proveer la lactancia a bebé.
Sí. Pero bueno, Carmen, gracias y gracias por el trabajo que hacen y vamos a seguir pues concienciando sobre este tema tan importante que es la lactancia para nuestros bebés, el futuro de nuestro país. Gracias, Carmen. Gracias, Armando, y gracias por la oportunidad. Carmen Cabrer de Así. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sientan a la mesa Karen Cara, directora ejecutiva de la Casa del Libro, y el doctor Gerardo Núñez, autor. Karen, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por darnos este espacio Claro y por que abrirlo al profesor Gerardo. Gracias a ustedes por siempre estar Rosario. disponibles para Sobre la Mesa. Karen, me dicen que tienes una presentación precisamente de un libro del doctor Gerardo Núñez. Exactamente, tenemos el día 17, vamos a tener toda una hora dedicada a la presentación de este libro, que es muy pertinente y me gustaría, ¿verdad?, que pudiera el profesor contarnos un poquito más en su programa para darnos esa primera presentación, ¿verdad? Así que lo dejo contigo. Doctor, buenos días, Sí, cuéntenos, buenos ¿de qué se días. trata el libro? Entiendo que es Turismo en el Caribe. Correcto, un libro es el fruto de una investigación que he desarrollado por más de 15 años sobre el análisis de la historia y evolución del turismo en la región caribeña. Del turismo en la región caribeña, que se inicia a partir de qué momento. ¿Cuándo es que se vale hablar de turismo activamente viniendo de otros lugares a Puerto Rico? O bueno, no solamente a Puerto Rico, al Caribe. El Caribe, desde inicio del siglo XX, más en concreto, diríamos los años 10. En la década de los años 10 del siglo XX ya empezó un movimiento de turismo hacia el Caribe, aunque todavía los gobiernos del Caribe no lo estaban asimilando como un movimiento que podría ser cónsono con sus estrategias de entonces de desarrollo económico. Pero fluía ese turismo como parte de la presión que tenía que ejercía la demanda, ¿no? Y entonces el Caribe poco a poco fue ocupando un espacio para esa demanda, sobre todo a partir de ciertos hechos históricos que lo analizo en el libro, porque en ese momento hay que reconocer que el principal mercado turístico, sobre todo para la gente pudiente, era Europa. Y ya poco a poco empezaron a mirar un poco al sur, y dentro de ese sur le pusieron el ojo al Caribe. Y el Caribe, me imagino que estaba haciendo una transición de una industria o de unas economías principalmente agrícolas a unas economías más modernas, siglo XX, y el turismo comienza entonces a ser uno de esos factores en el desarrollo hacia una economía distinta en el Caribe. Bueno, hay que reconocer que desde la perspectiva económica que tú estás hablando, el Caribe no empieza a reaccionar como hasta los años 50, 60. Ya. Porque hasta ese momento se sentían muy cómodos con los productos tradicionales que ellos producían y exportaban, léase azúcar, tabaco, minerales, etcétera, ¿no? Es a partir de los años 60 en que empieza ya a flaquear el aporte económico de estos sectores por cambios en la coyuntura económica global, que empiezan un poco a poner el ojo, pero tampoco en los años 60. Yo diría que es a partir de los años 70 que el Caribe empieza a entender que el turismo puede ser una pieza importante para sus estrategias de desarrollo Y económico. tengo que pensar, doctor, que aquí también el factor del desarrollo en las tecnologías de transportación, o sea, hablar de turismo en los años, como usted mencionaba, 1910, pues sería un turismo muy distinto, sería en barco. Correcto. Presumo que no eran barcos como los que hay hoy, que son cruceros de placer, sino barcos realmente de transportación. Y en ese sentido, pues muy difícil, muy limitado el número de personas que podían acceder al Caribe en ese medio de transporte, ¿no? Cierto, pero sin embargo te sorprendería si te digo que ya en los años 10, 20, aparte de la transportación, o sea, el barco era el vehículo fundamental de transportación más allá del espacio donde estos turistas vivían,
ya empezaron a practicarse, a crearse el embrión de lo que hoy conocemos como las líneas de crucero, ¿no? O sea, se establecían viajes de distintos puntos de la geografía norteamericana a puntos como Jamaica, Cuba, etcétera, ¿no? Pero ciertamente la transportación marítima era importante. Cuando comienza a desarrollarse la transportación aérea, sobre todo comercial, es que el turismo hace un cambio dramático, ¿no? Doctor, y en el caso de Puerto Rico, presumo que le dedica algún tiempo también a la industria turística puertorriqueña en su libro. ¿Cuándo despega aquí y cuán cierto es que la política de Muñoz y de los gobiernos del Partido Popular desalentaba el desarrollo, o no sé si desalentar es la palabra correcta, al menos no enfatizaba tanto el desarrollo turístico como enfatizaba, digamos, el industrial? Esto empieza a despuntar a partir de los años 50. En el libro inclusive lo trato este asunto, ¿no? En la campaña electoral que Muñoz Marín empezó a desarrollar, que después lo convierte en el primer gobernador puertorriqueño, él se negaba a aceptar el turismo como un sector a priorizar. Es después que se convierte en factor de poder, cuando hace poder, que cambia el discurso a la práctica, y en la práctica comienza a alentar el desarrollo turístico de la región. Es ahí donde surge, por ejemplo, el Caribe Hilton, para ponerte un ejemplo, ¿no? Que es el primer hotel que se construye en Puerto Rico con financiamiento gubernamental, aunque después se le da en management a una empresa privada, pero es el primer hotel que en Puerto Rico se construye con financiamiento gubernamental. Y a partir de ahí, poco a poco, Puerto Rico va ocupando un espacio. De hecho, en los años 50 se convierte en el tercer destino turístico de la región, un poco compitiendo con Bahamas. Es a partir de la salida de Cuba del mercado internacional, porque en ese momento Cuba era la líder, que Puerto Rico da un salto y se convierte en la líder del turismo en la región, el liderazgo que lo mantuvo hasta casi principios del siglo XXI. Principios del siglo XXI. Correcto, que ahí es donde llega la República Dominicana y desbanca a Puerto Rico como el principal líder del turismo regional. Doctor Gerardo Núñez, su presentación es el jueves 17, entiendo. Correcto. Jueves 17, Karen, ¿es en la Casa del Libro? No, va a ser vía Zoom a las 7 de la noche. Ya. Y vamos a ampliar en este tema, sobre todo pues que nos ocupa el de los cruceros en Puerto Rico y pues una sinopsis del libro en general. Para quienes quieran conectarse, ¿cómo pueden buscar la información? Vamos a publicar el enlace en los medios de la Casa del Libro y pues ahí van a poder entonces acceder a la presentación. ¿Y a qué hora es? A las 7 de la noche, el jueves 17 de agosto. Esperamos que todos puedan escuchar al profesor González Núñez. ¿Va a haber oportunidad para preguntas también? Sí, por supuesto. Después que el profesor termine su presentación, abrimos el micrófono para todos aquellos que quieran preguntarle. Es un tema fascinante, le deseo mucho éxito, doctor. El libro es Turismo en el Caribe, un estudio historiográfico acerca de el turismo en toda la región del Caribe y por supuesto toca el tema de Puerto Rico. La cita es a las 7 de la noche, ¿correcto? A las 7 de la noche. 7 de la noche, el 17 de agosto. Pueden buscar en las redes de la Casa del Libro la información para que se puedan conectar a esa videoconferencia magistral que va a estar dando el doctor Gerardo Núñez. Doctor Karen, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Profesor, nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias a ambos por estar disponibles para Sobre la Mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.